Bienvenidos a este módulo 3 del curso de base de entrenamiento funcional. Vamos a tratar ahora todo lo que son los ejercicios correctivos. Antes que nada, el final del módulo 2 terminamos hablando un poco de la tensegridad y los desbalances posturales. Quiero recalcar todo este principio de los desbalances posturales con el modelo de tensegridad. Cuando nosotros pasamos demasiado tiempo en alguna posición, bien sea por sedentarismo o por repetir movimientos, repetir ejercicios, nuestro tejido conectivo se va acostumbrando, se va adaptando. Nuestro sistema nervioso trata de ser lo más eficiente posible y trata de mantenerse en esa posición porque es en la que más tiempo pasamos, ¿ok? Entonces, el tejido conectivo tiene varias propiedades, entre ellas las propiedades elásticas. Nosotros lo vemos acá, fíjate cómo cuando estiramos, si yo suelto, vuelve a su posición gracias a la elasticidad de las ligas. Ahora, si nosotros aplastamos esto constantemente, fíjate cómo el modelo vuelve otra vez a su posición. Quiero hacer algo como que si fuese un rebote, ¿ves? Él rebota, absorbe la energía y rebota. Nosotros lo que queremos es mantener esas propiedades elásticas y aprovechar el tejido conectivo, la fuerza que puede generar el tejido conectivo al mismo tiempo que utilizamos la fuerza muscular. Si nosotros mantenemos una posición, como les decía, constantemente de mala postura, sin movimiento, el tejido se va deshidratando y va perdiendo su elasticidad. Nosotros cuando vemos que esto ya colapsa, empieza a haber choque entre las estructuras duras, que serían los huesos. Cuando existe choque en la estructura dura, él ya no puede volver o pierde esas propiedades elásticas, empiezan las lesiones y empiezan las dolencias. Es lo que ocurre en nuestro cuerpo. Cuando nosotros analizamos el tejido conectivo, hay propiedades también de remodelación. La remodelación quiere decir que el tejido se reagrupa de una manera distinta y empieza a recuperar sus propiedades tanto elásticas como de plasticidad y de organización a nivel celular, ¿ok? Ahora, yo quiero ponerles un ejemplo. Cuando nosotros pasamos demasiado tiempo sentados en una posición, nuestro cuerpo se hace muy eficiente en mantener esta posición, ¿ok? Los flexores de cadera cortados, la típica posición de escritorio con los hombros anteriorizados frente a la computadora, cabeza anteriorizada. Todo esto, al pasar demasiado tiempo, nuestro cuerpo y nuestro tejido conectivo se va deshidratando y se va quedando rígido en esa posición. Pierde las propiedades tanto elásticas como de plasticidad. Ahora, nosotros no podemos cambiar o remodelar el tejido conectivo si lo hacemos de manera abrupta, de manera brusca, porque la fascia es un tejido no newtoniano. Esto pueden buscarlo en internet. Los tejidos no newtonianos son tejidos que cambian su composición y su densidad dependiendo del estímulo que se les aplica. Si aplicas un estímulo demasiado fuerte, se pone rígido y actúa como un tejido sólido, como un producto sólido, y si haces fuerzas más suaves, vas aplicando estímulos más suaves, él adopta propiedades un poco más acuosas, de manera que permite el movimiento y eventualmente va a cambiar su forma. Entonces nuestros estímulos tienen que ser lentos. Por eso es tan difícil cambiar la postura cuando nosotros pasamos tanto tiempo así. Es un estímulo sostenido. Fíjate que no hacemos movimientos bruscos, nos quedamos ahí, entonces es como una plastilina. Nuestro tejido se vuelve como una plastilina vieja, seca, deshidratada, que se queda rígida, y si nosotros queremos cambiar la posición, entonces se rompe o se parte, no es fácil, pierde su maleabilidad. Entonces, igual en el tejido conectivo ocurre esto. Ahora, con el ejercicio físico, a través del movimiento, es que nosotros vamos a poder remodelar el tejido conectivo. Esto tiene una gran importancia porque si nosotros tenemos un desbalance postural, como les decía, nuestro ejercicio va a remodelar
el tejido conectivo y puede hacerlo o en buena manera o puede hacerlo de mala manera, acentuando los patrones y los desbalances posturales. Por esto es que hay que tener mucha conciencia, hay que ser conscientes de esto, hay que estar bien claros en qué ejercicio vamos a aplicar. Ahora, una vez que nosotros tenemos claro esto, hay un principio también que quiero explicarles, el principio de inhibición recíproca. Para que un músculo se contraiga o para que un tejido se acorte, los tejidos de alrededor tienen que permitir ese movimiento, tienen que facilitar ese movimiento. Entonces nosotros, a través de la inhibición recíproca, la podemos utilizar para remodelar, para reconfigurar nuestro tejido. Si nosotros tenemos un pectoral acortado, la musculatura de la espalda, de la parte posterior, tiene que permitir esa posición. Por lo tanto, hay una sinergia, un trabajo en conjunto de toda la musculatura, en este caso del hombro. Si yo quiero corregir esta posición, yo no voy a estimular más el pectoral, yo tengo que estimular la parte posterior para que se contraiga y al mismo tiempo tengo que hacer un estímulo que obligue al pectoral a estirarse. Si es que quiero cambiar este patrón cruzado, es un poco para que tengan idea de más o menos cómo funciona el cuerpo. No solamente es la musculatura la que está involucrada, sino también el tejido conectivo. Y recuerden que todos los estímulos rápidos lo que hacen es hacen que el tejido conectivo responda a sus propiedades elásticas y no a sus propiedades de remodelación. Si nosotros queremos entonces estimular no solamente la musculatura, sino el tejido conectivo para cambiar una postura, tenemos que hacerlo lento, sostenido y teniendo en cuenta todos los principios de inhibición recíproca. Ahora vamos con los ejercicios correctivos. Quería hacer esto, explicar esto primero para ir encaminando, ir orientando hacia dónde vamos con los ejercicios. En la última fase del módulo 2, les explicaba que la posición más común es esta, de ese patrón cruzado superior, hombros anteriorizados, pelvis anteriorizada, en anteversión con aumento de la curvatura lumbar y aumento de la cifosis con la cabeza anteriorizada, ¿ok? Algo más o menos como así. Si ustedes se fijan, también hay una deformación a nivel axial, a nivel longitudinal, que comprime mi cuerpo. No es lo mismo que yo esté erguido a que yo esté en esta posición, ¿ok? Con hombros anteriorizados. Si yo empiezo a hacer ejercicios, voy a reafirmar ese patrón postural. Nosotros queremos cambiar ese patrón postural y eliminar las curvaturas excesivas de la columna. Si bien la columna tiene curvaturas fisiológicas, nosotros queremos que esas curvaturas sean lo más neutral posible para poder movernos con facilidad en todos los rangos y todo el espectro de movimiento. Vamos a empezar, para corregir la postura, con el patrón biomecánico principal que nos permite a nosotros movernos y es el que nos acompaña desde el momento que nacemos y es la respiración. Sin la respiración, que es un patrón mecánico, no podríamos nosotros vivir y tampoco llegaría oxígeno a nuestros músculos. Cuando hay una demanda de oxígeno al momento de hacer ejercicio, necesitamos nuestro patrón, nuestra frecuencia respiratoria aumenta. Entonces, si tenemos un patrón respiratorio deficiente, no vamos a tener una oxigenación eficiente y nuestro rendimiento muscular va a estar limitado. Ahora, para cambiar el patrón de respiración, el patrón respiratorio, tenemos que entender cómo funciona. En las líneas y las cadenas musculares les hablé de la cadena profunda anterior. Esta cadena profunda anterior está conformada en la zona media por el diafragma, el pilar posterior o el pilar vertebral del diafragma. Por lo tanto, si yo tengo un diafragma alterado, en disfunción, mi respiración va a estar alterada y mi postura como consecuencia se va a ver también perjudicada. Ahora, les explico. Nosotros, vemos esto por aquí. Nosotros, si queremos respirar, tenemos que hacerlo en la caja torácica, ¿ok? Vemos mucha respiración ventral o abdominal, en el que se mueve la barriga. Si nosotros queremos mantener el abdomen activo, porque cuando estamos de pie, vamos arriba, cuando estamos de pie, mi abdomen está debilitado y empuja mi pelvis hacia atrás, aumentando la curva de la zona lumbar, yo si respiro aquí, lo que voy a estar haciendo es, ¿cómo se diría?,
fomentando esa debilidad abdominal que no me permite corregir la curvatura lumbar. ¿Se explica? ¿Sí? Entonces, si yo empiezo a respirar acá, es imposible que yo mantenga activación del transverso del abdomen, que es la faja abdominal, la capa más profunda del músculo abdominal. Es imposible que yo mantenga ese músculo activo si estoy relajando el tejido para poder respirar. ¿Por qué respiramos acá abajo? La caja torácica está dividida en una porción, una cavidad pulmonar y la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal están todos los órganos y vísceras, y en la cavidad pulmonar es donde se encuentran los pulmones y es donde se da esa expansión de los pulmones para llenarse de oxígeno. Cuando yo respiro acá abajo, no es que mi barriga se está llenando de oxígeno, es que el diafragma, en lugar de expandir, de trabajar para expandir la parrilla costal, está empujando de manera longitudinal hacia abajo todos los órganos y las vísceras, órganos internos, para crear espacio vertical para que los pulmones se puedan llenar de aire, y lo que nosotros vemos hacia afuera que sale no es aire entrando al estómago, ni mucho menos, porque el aire se tiene que mantener es solamente en los pulmones. De hecho, si hay aire en alguna otra parte de nuestro cuerpo, ocurre un gran problema. De hecho, nos podemos morir. Si tú te inyectas, si hay una burbujita de aire cuando te ponen una inyección intravenosa, entonces eso puede acarrear con problemas serios, ¿ok? Nuestro cuerpo está sellado herméticamente. El único lugar donde entra aire es en nuestros pulmones, donde se da el intercambio gaseoso, donde obtenemos oxígeno para que vaya a través del torrente sanguíneo y llegue a todas partes de nuestro cuerpo, a todas nuestras células. Como les decía, cuando nosotros vemos que la barriga sale, es porque los órganos se están reacomodando, se están aplastando y buscan salir hacia la parte de al frente por acción del diafragma, que está tratando de expandir la caja torácica para que los pulmones se llenen de aire. Ahora, la respiración no puede ser de esta manera, la respiración tiene que ser transversal. Entonces, lo que tenemos que expandir es la parrilla costal. Para cambiar este patrón mecánico de respiración, tenemos que mantener el transverso del abdomen activo. Para eso vamos a hacer un ejercicio. Esto parece una estupidez, parece sencillo, pero hay muchísima gente que no sabe cómo controlar su respiración y que tienen respiración abdominal, y cuando tú les pides que expandan la caja torácica activando el transverso del abdomen, sencillamente no pueden. Entonces, es fundamental empezar por aquí, porque nosotros respiramos miles de veces al día. Imagínate que estemos reafirmando, repitiendo ese error, estamos reafirmando ese patrón, y es imposible cambiar la postura si nosotros estamos constantemente moviéndonos de manera errónea, ¿ok? Ahora, una forma, como les decía, de cambiar el patrón respiratorio es apoyarnos en esta posición boca arriba, tenemos un doble propósito aquí: tratar de corregir la curvatura lumbar, ¿ok? Para activar el abdomen. Al activar el abdomen, este espacio que se ve aquí abajo en mi espalda, a través de la activación del transverso abdominal, se va a neutralizar. Entonces, como les decía, por inhibición recíproca, si este músculo de al frente se activa, la musculatura de la parte posterior, que es antagonista al abdomen, tiene que elongarse. Entonces estamos allí corrigiendo también lo que es la hiperlordosis a través de controlar o de mejorar el mecanismo de respiración. Otra cosa, nosotros vamos a tratar de mantener el ombligo chupado hacia adentro, y cuando tomamos aire, que se expanda la caja torácica. Fíjate que yo tomo aire y no se mueve mi mano, yo no estoy haciendo esto. ¿Ok? Yo estoy tomando aire, expandiendo la caja torácica. Una herramienta o un consejo que les puedo dar para también facilitar esta posición es levantar la punta de los pies, apoyar los talones y hacer un poco de presión hacia el suelo. Al hacer presión hacia el suelo con los talones, lo que estamos haciendo es activar un poco el glúteo. Entonces aprietas, contrae el glúteo, empujas hacia abajo con los talones, contrae el glúteo y haces ese giro de la pelvis, chupando el ombligo y aplastando la zona lumbar hacia el suelo. Eso va a neutralizar, como les decía, la columna, y nos concentramos en respirar acá arriba. Esto puede tomar mucho tiempo para que la gente tome conciencia de cómo corregir o cómo empezar a respirar de esta manera, porque a veces los patrones están tan arraigados en nuestro sistema nervioso que no consigue cómo activar
otra musculatura para generar el movimiento eficiente. Una herramienta que podemos utilizar es en nuestras manos, o si tú le estás aplicando esto a otra persona, puedes utilizar tus manos y aplastar la caja torácica y pedirle que con cada respiración empuje tus manos hacia afuera. No sé si se alcanza a observar ahí. Fíjate cómo no se mueve mi abdomen, pero mis manos se empujan hacia afuera. Este patrón respiratorio lo que va a hacer es mejorar la capacidad de oxigenación y no va a modificar la postura, sino más bien va a fomentar que se mantenga una postura neutral, una posición neutral en nuestra zona lumbar y en nuestra región torácica. De hecho, cuando lo vayamos a practicar ahora de pie, nos vamos a dar cuenta de cómo la musculatura en la parte posterior se va a activar con la respiración y no va a haber movimiento en la zona abdominal. Porque es importante, si nosotros estamos corriendo o estamos haciendo un lanzamiento o estamos haciendo algún movimiento deportivo, la estabilidad en la zona media es fundamental. Si nosotros tenemos el abdomen apagado, principalmente el transverso abdominal, entonces vamos a tener mucha inestabilidad en la zona media, lo que va a acarrear consecuencias a nivel de la estabilidad de la pelvis. Entonces vamos a empezar a tener, al momento de correr, de caminar o de desplazarnos o de hacer cualquier movimiento deportivo, vamos a tener muchos movimientos laterales o vamos a tener nuestra pelvis en una posición anteriorizada o de anteversión. Esto es anteversión, con el aumento de la curvatura lumbar por el giro de la pelvis hacia adelante, se llama anteversión pélvica. Entonces, si nosotros estamos acá, nuestra musculatura, en lugar de trabajar en pro de hacer los movimientos de la forma más eficiente posible, va a estar constantemente luchando más bien para mantener el equilibrio y el balance en nuestro cuerpo. Ahora esto también abre una ventana a las lesiones enorme, porque nuestra musculatura va a estar ocupada tratando de mantener, como les decía, el balance en nuestro cuerpo y no va a responder de la mejor manera cuando nosotros recibimos un impacto o cambiamos, si es que practicamos deporte de contacto, o si cambiamos de dirección o tenemos alguna variable en nuestro movimiento, alguna variación en nuestro movimiento, como puede ser cuando estás corriendo y te toca bajarte de una acera o subir una escalera o un peldaño o hay un desnivel en el terreno. Entonces tu cuerpo, en lugar de responder rápidamente a todas estas variaciones en el movimiento, va a estar luchando más bien por mantener el equilibrio. Y esto obviamente aumenta el riesgo de lesión. Hay una herramienta que no les dije, es importante, la autoliberación miofacial. Yo les voy a estar hablando más adelante en otra oportunidad de la autoliberación miofacial, porque va a ser la herramienta que nos va a permitir a nosotros estimular el tejido conectivo, rehidratar el tejido miofacial, que es el tejido conectivo que nos interesa que gane movilidad y que restablezca sus propiedades. La autoliberación miofacial es una herramienta fundamental, pero con efectos de corrección postural y con efectos de lo que son los ejercicios correctivos, es la activación muscular lo que va a permitirnos la remodelación de la fascia. Entonces no quise ahondar demasiado en lo que es la autoliberación miofacial. Después voy a estar hablándoles de eso, pero es importante porque esa es una herramienta que nos va a ayudar a devolverle las propiedades y a rehidratar el tejido conectivo. Ahora, una de las cosas, nosotros tenemos esta posición, volviendo al tema de los desbalances posturales, nosotros tenemos esta posición que es bien común, ¿ok? Pero hay gente que al pedirle, están tan fijos esta posición, que cuando nosotros pedimos que hagan, por ejemplo, un bajar o pedir que hagan una posición de hinge, de que es este movimiento hacia atrás de la pelvis, tienen tan acortados los isquiotibiales, porque los isquiotibiales al estar en esta posición, ellos se acortan y al estar tanto tiempo, como les decía, la musculatura y el tejido conectivo se va volviendo rígida. Entonces, están tan acortados que cuando yo me voy a agachar o voy a hacer cualquier movimiento, tengo la pelvis hacia adentro, así. Vemos esta gente que se agacha y hace esta curvatura. Entonces, en lugar de tener este patrón de hiperlordosis, tienen un patrón más bien de rectificación lumbar.
Si nosotros queremos trabajar eso, acompáñame aquí. Si nosotros queremos trabajar eso, este es otro ejercicio que nos va a ayudar también a dos cosas. A mejorar la movilidad en la zona lumbar y la movilidad de la pelvis, y también a activar el transverso del abdomen, que está estrechamente relacionado con el tema de la respiración. Como les decía, tenemos que activar el transverso del abdomen, que es como una faja abdominal. Las fibras no van verticales, sino que van transversales, de allí su nombre. Colocamos las manos acá al frente, esto es una forma de hacerlo, y hay gente que tú le vas a pedir que se estire hacia atrás y van a hacer esto. ¿Ok? Ven que tienen este patrón como de la pelvis metida hacia el frente. Acá vamos a tratar de hacer un movimiento, un trabajo de estiramiento de los isquiotibiales y de toda la cadena posterior para retensionar toda la cadena posterior. Vamos a poner las manos acá en la pared y vamos a empujar la pelvis hacia atrás, tratando de aumentar esa curva lumbar. Como les decía, esto es en el caso de las personas que se encuentren así, que no puedan hacer la anteversión pélvica o que no puedan, que tengan pérdida de movilidad en la zona lumbar. Acuérdense que la zona lumbar también, nosotros queremos mantener la posición de la columna neutral, pero no queremos que pierda movilidad la columna. Colocando las manos, chupamos el ombligo, como les decía, respiramos en la caja torácica, expandiendo la caja torácica, y empujo la pelvis hacia atrás. Esto inclusive va a generar un estiramiento en los isquiotibiales. Van a sentir cómo los isquiotibiales se estiran. Las rodillas no tienen que estar extendidas por completo, sino tienen que estar un poco flexionadas. El transverso abdominal activo, y también este ejercicio nos va a ayudar a ganar movilidad en la región torácica. Ahora, nosotros podríamos aplicar técnicas de autoliberación miofascial del pectoral para mejorar el tejido conectivo, mejorar la movilidad, eliminar restricciones en la parte anterior del hombro y que entonces haya mucha más elasticidad, y luego cuando hagamos ejercicios de activación automáticamente ya vamos a ganar movilidad. Recuérdense que la movilidad no viene por estimular o forzar el movimiento. Cuando nosotros eliminamos restricciones, automáticamente el movimiento aparece. Entonces no es de ganar movilidad por encima de las restricciones, es eliminar las restricciones y el movimiento eficiente va a venir de una manera natural como consecuencia de haber eliminado dichas restricciones. Quiero que esto quede claro, porque mucha gente se enfoca en movilidad, movilidad, movilidad y no se va a la raíz del problema y ubica cuáles son estas restricciones que están limitando el movimiento. Una vez que ya tenemos, como les decía, el patrón de la respiración identificado y hemos trabajado en corregir, un muy buen ejercicio que nos va a ayudar a fortalecer nuestra parte media, activar la musculatura abdominal y a mejorar la movilidad de la zona torácica, conectando todo desde el punto de vista de la integración, es el ejercicio de la plancha. Este es un ejercicio bien famoso, es bien conocido, vemos a muchas personas haciéndolos en los gimnasios, pero nosotros acá vamos a hacer unas pequeñas modificaciones para que sea de mayor provecho para nuestra postura con el fin de corregir, como les digo, la postura, ¿ok? Primero vamos a acostarnos boca abajo, de esta manera, y vamos a colocar nuestros codos justo debajo de los hombros, palmas de las manos hacia abajo, y vamos a levantar los pies. Una vez que estemos en esta posición, vamos a apoyarnos sobre las rodillas, y acá lo que quiero es que contraigan glúteo, apretando una nalga contra la otra, haciendo retroversión pélvica, ¿ok? Y vamos a trabajar sobre la respiración al mismo tiempo que fomentamos la extensión en la región torácica. Yo les recomiendo que utilicen un espejo para guiarse, para que puedan ver su posición y traten de que la columna esté lo más neutral posible, lo más recta posible en el plano horizontal, ¿ok? Entonces, manteniendo ahí, chupando el ombligo, una vez que tenemos el transverso abdominal activo, que el ombligo está chupado, nos concentramos en
La respiración. La respiración tiene que ser torácica. Este es un ejercicio bien demandante, bien exigente. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando veo personas que dicen, no, permanezco 20 minutos ahí, 5 minutos haciendo plancha y no se cansan. Es porque no están activando el transverso del abdomen y no se están concentrando en la respiración torácica, manteniendo la neutralidad de la columna. Este es un ejercicio que puede ser muy beneficioso, pero si lo hacemos de manera incorrecta, puede causarnos más daño y alimentar más bien, fomentar esos patrones y esos desbalances a nivel postural. La idea es llevar todo esto al plano vertical cuando nosotros estamos de pie, ¿ok? No entrenarnos acostados, porque entonces cuando nos ponemos de pie, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y nuestra musculatura no está adaptada a esto. Y recuérdense que nosotros a través de los patrones de la mecánica de carrera y de lanzamiento es que vamos a desarrollar las demás actividades deportivas. Van a ser adaptaciones de nuestro cuerpo a partir de estos patrones primarios. Vamos a ver lo que es la activación del dorsal, que tiene una relación estrecha con la mecánica de carrera y con el glúteo. Vamos a activar el dorsal y lo vamos a conectar con el glúteo.